Listo, estamos grabando entonces. Así que podemos dar por iniciada la reunión. Bueno, estamos en la tercera reunión de ARBIM, grupo cuyo objetivo es promover el uso de herramientas de código abierto para el BIM. Y hoy tenemos el aporte de Rafael Moya, que se ofreció gentilmente a hacer una presentación sobre el FreeCAD vinculado a arquitectura. Así que la idea es que él despliegue lo que preparó y después hacer un debate abierto. Así que adelante, Rafael, te escuchamos. Ya, bueno, hoy gracias a José por crear estas instancias donde nos permite un poco compartir novedades que se están dando en el ámbito de la arquitectura y en los software libres, ¿no? Digamos, yo creo que es una fantástica instancia, digamos, y oportunidad. Y bueno, esta presentación, como bien dijo José, yo soy Rafael Moya, va a versar sobre qué tiene FreeCAD para el ámbito de la arquitectura y el BIM. Y para aclarar, digamos, yo no vengo a vender ni a regalar nada, no les voy a hablar, digamos, de FreeCAD como la panacea o, ¿no es cierto?, la solución a todos sus problemas, nada por el estilo, sino que simplemente mostrarles en una presentación. Tampoco voy a hacer una demostración, tal vez después de la presentación si alcanza tiempo, sino que básicamente poder explicarles muy sumariamente qué es lo que tiene FreeCAD para arquitectura y ustedes puedan juzgar personalmente, digamos, si se acomoda, digamos, a sus necesidades, ¿ya? Entonces comenzamos. Bueno, ¿quién soy yo? Yo soy un arquitecto chileno, tengo un doctorado en la RMIT University en Australia, pero no sobre BIM. De hecho, yo no soy experto en BIM, me he estado introduciendo BIM recientemente, pero mi experiencia en el ámbito BIM es bastante poca, así que yo no voy a poder darles una comparativa, digamos, de FreeCAD con respecto a otros programas BIM. Me van a disculpar en ese sentido. Lo que sí soy un entusiasta del software libre, soy un seguidor del proyecto FreeCAD desde más o menos el año 2008. No soy programador. Sí estoy aprendiendo Python recientemente, pero todavía no sé lo suficiente como para aportar código al proyecto. Pero sí como no programador, pero contribuyo en la comunidad de FreeCAD, con aspectos como la traducción, traducir la documentación wiki del proyecto FreeCAD, también como un FreeCAD tester, es decir, uso el programa, veo cosas que de repente parecieran no funcionar bien, entonces hago reportes de bugs en el foro de FreeCAD, y actualmente también me he dedicado a diseñar iconos para la interfaz de FreeCAD, ya como los iconos de color verde que se ven ahí, digamos, los he diseñado yo. Y bueno, también soy administrador del grupo de Telegram de FreeCAD en español, un grupo creado por otro usuario de Capaletti, que también es argentino, y en ese grupo tenemos más de 500 usuarios registrados actualmente. Ahí compartimos y nos ayudamos mutuamente en el uso de FreeCAD. No hay muchos arquitectos, la mayoría, digamos, son usuarios de otras áreas, pero que con la colaboración generosa, digamos, de usuarios como Maxi, Tony y otros, ¿no es cierto?, nos ayudamos y apoyamos mutuamente para poder sacar el máximo provecho, digamos, a este software. ¿Qué es FreeCAD? Bueno, FreeCAD es un software de diseño 3D que fue creado o lanzado en el año 2002. Fue hecho con las librerías OpenCascade, librerías libres, y creado un poco a la imagen inspirado en CATIA, ¿ya? Fue célebre software, digamos, de modelado a 3D. Tiene una versión estable que es descargable del sitio web freecad.web.org, que es la 0.18.4, pero también hay una versión en desarrollo que es la 0.19, que también se puede descargar y que es bastante estable, ¿ya? ¿Qué hace FreeCAD? Bueno, sirve para crear objetos 3D totalmente paramétricos, modificables, muy precisos, es decir, FreeCAD, a diferencia de Blender, es un software que permite diseñar cosas para ser construidas, ¿ya? Y también objetos unduables, es decir, FreeCAD ofrece una historial de del desarrollo de un diseño de un objeto, ¿no es cierto?,
en el cual nosotros podemos navegar y ir hacia atrás en el proceso, digamos, de creación y hacer los cambios o modificaciones que queramos en cualquier punto de este historial. Es un software extensible que se puede ampliar de lo que, además de lo que ofrece, a través de script y add-ons escritos en C++ o en Python. Puede ser integrado en otros programas, vamos a ver un ejemplo más adelante. Es un software omnívoro, es decir, trabaja con mallas, con curvas NUR, con geometrías sólidas, sin ningún problema. Es un software libre. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, además de que es gratuito, se puede usar sin ningún tipo de restricciones. Los archivos nuevos en FreeCAD pueden ser abiertos con versiones antiguas del programa. Y también no requiere registro de ningún tipo. Y el usuario es totalmente dueño de los trabajos, ¿no es cierto?, y los datos que genera con el programa. Es un software desarrollado por una comunidad, no hay una empresa detrás de FreeCAD, ¿ya?, sino que simplemente una comunidad de usuarios alrededor del mundo, entre los cuales están programadores, los programadores más antiguos, ¿no es cierto?, más veteranos. Son entre los tres más veteranos están Jürgen Riegel, Werner Meyer y Jorik van Havre. Y según Jorik, hay alrededor actualmente de unos 20 desarrolladores amateurs, entre amateur y pro, trabajando en forma voluntaria, completamente voluntaria, en el proyecto FreeCAD en forma regular. Todos trabajando en lo que yo llamo una dulce anarquía. Después les voy a explicar un poco a qué se refiere eso de dulce anarquía. FreeCAD es un software compatible con los formatos abiertos, maneja IFC, puede exportar e importar archivos STEP, DXF, CSV, etc. Y es posible de utilizar en múltiples entornos y aplicaciones en el ámbito de la ingeniería, de la arquitectura, la impresión 3D, etc. Es un software multiplataforma, es decir, corre tanto en Linux como en Mac, como en plataformas Windows. ¿Ya? A ver. Y bueno, este es el bicho. ¿Ya? Nada del otro mundo también. O sea, lo que vemos, ¿no es cierto?, una interfaz gráfica con una ventana, ¿no es cierto?, interactiva 3D, donde podemos ver e interactuar con las geometrías que creamos. ¿Ya? Estas pueden ser perfectamente proyectos muy complejos, como lo que vemos acá, un motor de avión. Arriba tenemos una barra de herramientas con iconos, ¿no es cierto? A un costado, al costado izquierdo, tenemos el historial del proyecto en forma de raíz, donde podemos navegar a través de las diferentes instancias de ejecución del proyecto y hacer los cambios o modificaciones que queramos en cualquier momento, digamos, del proceso. Más abajo tenemos un panel que nos da acceso a todas las propiedades de las geometrías que vamos creando. Lo que nos hace, ¿no es cierto?, un software total y completamente paramétrico, es decir, podemos modificar todos los aspectos, tanto visuales como de datos, de todos los elementos que vamos desarrollando. La principal característica de FreeCAD es que es un software que funciona en base a Workbench o entornos de trabajo, ¿ya? Estos Workbench son básicamente conjuntos de herramientas, comandos que están enfocados en determinadas tareas, ¿ya? FreeCAD tiene Workbench para crear geometrías, para hacer simulaciones, ¿no es cierto?, con elementos finitos, por ejemplo, para análisis estructural. Listo. Entonces, bueno, les decía que están estos entornos de trabajo en donde podemos incluso generar layout de planos 2D para impresión, ¿ya? FreeCAD trae varios de estos Workbench ya preinstalados, pero hay otros más, ¿ya? Toda una serie de entornos y scripting que han sido creados por la comunidad como Workbench externos y que pueden ser instalados por medio del Atom Manager en el programa y de esa manera expandir las funcionalidades de FreeCAD. Esto era lo que yo les mencionaba un poco en el sentido de esta dulce anarquía en la cual se desarrolla FreeCAD
No existe un departamento de ingenieros de software desarrollando las aplicaciones, sino que a medida que cada usuario siente una necesidad para resolver algún problema, digamos, que tiene, crea una funcionalidad para FreeCAD. Y si esta funcionalidad resulta ser confiable, termina, ¿no es cierto?, siendo incorporada en la rama maestra del proyecto FreeCAD por los desarrolladores más veteranos. Este, por ejemplo, es lo que podría ser FreeCAD en sus próximas versiones. Simplemente un usuario, en este caso Real Thunder, consideró de que la interfaz de usuario de FreeCAD ya estaba, o era tiempo, digamos, de explorar unas nuevos diseños, y comenzó a trabajar en una interfaz más atractiva, digamos, con efectos de luz, efectos de sombra, etcétera. Y de hecho, lo que estamos viendo no es un mock-up, sino que es una versión que es completamente funcional. Ustedes la pueden descargar. De hecho, hay usuarios que la descargan y utilizan esta en lugar de la versión oficial. No sé si los que no saben, digamos, este FreeCAD como proyecto libre, tú puedes descargar completamente el repositorio del código fuente y comenzar a manipularlo y hacer las modificaciones que tú estimes conveniente. Y una vez que estás satisfecho, y en este caso seguramente algunas de estas modificaciones que está llevando adelante este usuario, una vez que estén lo suficientemente pulidas y estables, las va a ofrecer de nuevo, digamos, al proyecto, a la rama maestra, para que vayan siendo paulatinamente incorporadas. Así que probablemente vamos a ver algo así como FreeCAD en próximos tal vez 1 o 2 años. Bueno, vamos aquí a lo que nos interesa, o sea, FreeCAD para arquitectos, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene FreeCAD para lo que nosotros podríamos utilizar en nuestro ejercicio? Básicamente tiene 4 workbench, 4 entornos de trabajo, además de los que ya trae, digamos, en otras áreas, y que tienen aspectos fuertes, ¿no es cierto?, para ser utilizadas, pero también tiene ciertas debilidades o ciertas, ¿cómo se llama?, no dificultades, pero cosas que pueden ser más difíciles de asimilar, ¿ya? Vamos a ir a través de ellas rápidamente. Bueno, entre los aspectos fuertes, ¿no es cierto?, es que estos entornos de trabajo, los cuales son Draft Workbench, Arch Workbench, Big Workbench y el Textro Workbench, los 3 primeros han sido desarrollados por Jorin Bachhabre, que es un arquitecto programador, interesante combinación, más un grupo de usuarios también como Carlo Papp, Pauli y otros, y que es interesante en el sentido de que son usuarios, ¿no es cierto?, que dentro de su necesidad como arquitectos, ¿no es cierto?, quieren utilizar FreeCAD, y para eso crean herramientas y funciones que son a la vez probadas por ellos mismos. Otro aspecto interesante es que, según el propio Jorik dice, ¿no es cierto?, bueno, él vio que el modelo de datos que maneja FreeCAD le permitía acomodar todo lo que era BIM y estructuras IFC en un proyecto. Entonces, él vio ahí que había un potencial para trabajar, y aparentemente el programa sí, efectivamente, le permite, ¿no es cierto?, trabajar esos formatos y también esas estructuras de datos. FreeCAD es un programa completamente compatible con Blender. De hecho, Blender tiene un add-on un plugin para importar archivos desde FreeCAD. Y Yorix ha trabajado, ¿no es cierto?, en que haya una interoperabilidad entre estos dos potentes programas para sacarle lo mejor de cada uno. FreeCAD, ¿no es cierto?, en su módulo Arch Workbench, permite trabajar archivos IFC desde el principio. O sea, cuando creamos un muro, una ventana, etcétera, ya trae una estructura IFC de datos que nos permite, ¿no es cierto?, manipularla desde el momento que estamos proyectando, y no en el proceso cuando exportamos el archivo. FreeCAD permite utilizar todos los otros entornos que tiene de desarrollo, por lo tanto lo podemos incorporar en nuestro flujo de trabajo como arquitectos. Y bueno, el Draft Workbench, básicamente, que viene en FreeCAD, es un entorno que nos permite trabajar dibujo 2D como tipo CAD, una especie de mini AutoCAD dentro de FreeCAD. El Arch Workbench nos ofrece herramientas de modelado BIM, es decir, podemos crear muros, ventanas, pilares, vigas, etcétera. Y BIM Workbench es un entorno experimental que trae funciones de BIM adicionales para funcionar usuarios más avanzados, digamos, en el tema BIM.
no está incorporado la rama maestra de FreeCAD, sino que es un entorno externo que se instala a través del Add-on Manager, ¿ya? Pero es experimental y muchos de los aspectos o funcionalidades que tiene se van a ir paulatinamente incorporando dentro del Arch Workbench. Bueno, ¿qué aspectos no tiene tan potentes, por decirlo de alguna manera, o no tan potentes, sino aspectos, digamos, que hacen más complejo, digamos, FreeCAD? Una cosa es, objetivamente, tiene una empinada curva de aprendizaje al principio, ¿ya? Para quienes vienen de otros software, ¿no es cierto?, puede resultar un poco difícil tratar de aplicar las metodologías a las cuales están acostumbrados con FreeCAD. Ya no es tan fácil como llegar y arrastrar una esquina, una arista, una cara de un elemento y moverlo con el cursor, digamos, como se hace en algunos otros programas. En FreeCAD no es tan así, ¿ya? Así que importante es enfocarse en aprender un poco cómo funciona el programa de manera de poder sacar el máximo partido, digamos, y lograr un trabajo fluido. FreeCAD no es tan estructurado como otros software 3D. Esto, como se lo explicaba, no hay una empresa detrás de FreeCAD, sino una comunidad de usuarios que trabajan cada uno creando funcionalidades a medida que las va necesitando. Y en ese sentido no hay que estar buscando, ¿no es cierto?, un esquema general de FreeCAD para entenderlo, porque no es así como ha ido creándose, ¿ya? Actualmente tal vez no es la mejor solución para generar planos 2D complejos para arquitectura, ¿no es cierto?, planos para imprimir, pero puesto que TechDraw Workbench, que es el entorno para generar estos planos, fue originalmente pensado para proyectos de diseño mecánico, ¿ya? Entonces, ir sumando gran cantidad de planos, 20, 30 planos, que a veces un proyecto de arquitectura puede tener, ¿no es cierto?, puede hacer que el programa resulte empezar a funcionar un poco, tal vez lento, pero sin embargo ayuda. O sea, se pueden hacer planos, planos dinámicos, y los necesarios, ¿no es cierto?, por ejemplo, para hacer las presentaciones necesarias a las autoridades, etcétera. El Arch Workbench y el Bing Workbench actualmente están bajo un intenso desarrollo, tanto por Jory como sus colaboradores. Esto tiene cosas buenas y cosas negativas, digamos. Las cosas buenas, ¿no es cierto?, es que, bueno, el proyecto está vivo, hay desarrollo, vienen novedades constantemente. Otro aspecto negativo es que muchos de los tutoriales y de los wikis, ¿no es cierto?, con información, se van desactualizando rápidamente porque el programa va evolucionando y va avanzando muy, muy rápidamente. Para que se hagan una idea, digamos, FreeCAD nació como un programa, ¿no es cierto?, genérico para modelar 3D, y en ese aspecto es sumamente robusto y completo, digamos. Yo creo que es un programa, de hecho, mucho más potente, poderoso que otros programas que arquitectos utilizan como SketchUp, ¿ya? Y en ese sentido no hay ninguna limitación en su uso. Ahora, desde el punto de aspecto BIM, tal vez, si bien Jory menciona, y él es el experto, digamos, con FreeCAD se puede realizar todas las tareas, ¿no es cierto?, de un proyecto BIM. Seguramente es así. Pero por supuesto siempre hay una gran discusión de cuánto abarca BIM, si 3D, 4D, 5D, SD, no sé. Ahí puede haber un debate, ¿no es cierto?, en qué tan desarrollado está eso, pero definitivamente se puede hacer muchísimo, si no todo, desde el punto de vista BIM, pero hay que considerar, sí, ¿no es cierto?, de que no es justo compararlo con otros programas BIM, puesto que tiene menos tiempo de desarrollo en esa área. Otro aspecto negativo, lamentablemente, es que hay pocos usuarios arquitectos de FreeCAD, a diferencia de los miles y miles que usuarios, digamos, de otras áreas que lo utilizan intensamente, incluso en el ámbito profesional, ¿ya? Y en ese sentido es poco, digamos, lo que podemos encontrar como ayuda o conocimiento, tutoriales, y especialmente en español también se torna un poco difícil, ¿ya? Ok, entonces, bueno, esto es el Draft Workbench. Es un entorno que ofrece una serie de herramientas con las cuales podemos hacer dibujos 2D, tal como un CAD, un AutoCAD, ¿no es cierto?, pero en pequeñito, pero ya está incorporado y podemos poner cotas, dimensiones, achurados, espesores de línea, texto, línea, etcétera.
¿ya? Con la particularidad de que todos estos elementos también están inmersos en un espacio 3D, ¿eh? Y en adición, ¿no es cierto?, son paramétricos. El Arch Workbench es, ¿no es cierto?, un entorno que además de todo esto de dibujo 2D, le incorpora todo el potencial del 3D paramétrico, con elementos ya BIM incorporados como ventanas, muros, puertas, ¿no es cierto?, mobiliario, etcétera. Y con el cual yo creo que perfectamente los arquitectos pueden trabajar y explorar y aprovechar mucho de esto. El BIM Workbench que les explicaba, un entorno experimental que es externo, pero que ofrece una gran cantidad de herramientas, especialmente son paneles, ¿no es cierto?, ventanas que nos permiten manejar todos los datos de estos archivos IFC que FreeCAD va generando, ¿ya? Y que nos permite, ¿no es cierto?, manipular los materiales, los tipos, las clases, y administrar, digamos, en el fondo toda esta información en el sentido de poder exportarla, ¿no es cierto?, compartirla. De hecho, el entorno Big Workbench trae también un tutorial interactivo, que es el que se ve a la derecha, ¿ya? Que es estilo así, de estos tutoriales de los juegos, donde uno va operando, ¿no es cierto?, a través del tutorial y así va aprendiendo a utilizar el entorno BIM en FreeCAD, ¿ya? Bueno, hay son alrededor de unos 15, me parece, entre 12 o 15 funcionalidades que vienen en este BIM Workbench, que en el fondo suma otras funcionalidades de los otros Workbench de FreeCAD, o sea, del Arch Workbench, del Draft Workbench, y le agrega a estos otros. Y que a medida que se vaya avanzando en el desarrollo del proyecto, muchas de estas funcionalidades se van a ir incorporando definitivamente en el Arch Workbench que viene ya preinstalado en FreeCAD. Y bueno, tenemos el TextDraw Workbench, que les explicaba que es un entorno para generar archivos o layout de planos 2D para impresión. Lo que están viendo acá, ¿no es cierto?, es un plano generado íntegramente por FreeCAD. ¿Ya? Esto no es un PDF, no es un dibujo de AutoCAD, no hay manipulación en ese sentido, sino que todo lo que ustedes están viendo, tanto las plantas, las cotas, las elevaciones, ¿no es cierto?, está extraído desde el archivo 3D en FreeCAD, ¿ya? Y en ese sentido es un dibujo dinámico, o sea, puedo hacer modificaciones, ¿no es cierto?, y estas se ven reflejadas en estos planos. Ahora, nuevamente, TextDraw, según Yorick, tiene lo necesario para poder hacer planos muy, muy completos, pero hay que tener presente, ¿no es cierto?, que fue creado originalmente para un entorno, digamos, de diseño mecánico, ¿no es cierto? Y en ese sentido probablemente no es lo más inteligente sumar y sumar y sumar y sumar y sumar gran cantidad de planos de proyectos, digamos, demasiado complejos, sino que hay que saber manejarlo, digamos, para aprovechar todo su potencial. Acá lo que les estoy mostrando es, por ejemplo, un ejemplo de cuando yo hace un par de años que empecé a manejar FreeCAD para probar sus capacidades como modelador 3D, ¿no es cierto?, utilizando como referencia el proyecto de la casa Farnsworth de Mies van der Rohe. La idea era diseñarla con todos sus elementos, incluyendo pernos, pletinas, etc. No es un archivo BIM completo, sino que tiene elementos BIM, tiene vigas, ¿no es cierto?, pilares que tienen sus clases y sus tipos, pero era más para poder familiarizarme con el manejo como programa 2D, perdón, 3D. Pero luego simplemente tomé el archivo y lo exporté como un archivo IFC y lo abrí en un navegador para visualizar archivos IFC como es IFC++, y lo abrí sin problema, sin pérdida de información, tanto los elementos BIM como las geometrías puras que estaban incorporadas, las convirtió en archivos IFC y las desplegó sin ningún problema. Y yo de ahí volví el mismo archivo IFC, lo abrí también en Blender, utilizando las librerías, ¿no es cierto?, IFC OpenShell, que tiene incorporado Blender y que también tiene proyecto FreeCAD, y también desplegó el modelo sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Consideren de que en Blender también puedo yo hacer modificaciones en esta geometría y exportar nuevamente el archivo como un archivo FC para volver a abrirlo con FreeCAD, ¿no?
De hecho, esto nos permitiría, digamos, en teoría, ¿no es cierto?, trabajar FreeCAD con este formato y poder interoperar con otros programas de una manera bastante agnóstica. De hecho, FreeCAD trae un módulo de Capaletti, estuvo trabajando ahora recientemente, poniéndolo a punto, que le permite comunicar con Beam Server, que es un, ¿no es cierto?, un gestor para archivos IFC, digamos, en la nube o en servidores. En teoría, ¿no es cierto?, pues tú puedes tener el modelo del proyecto, ¿no es cierto?, en Beam Server y interactuar con otros entornos, otros usuarios, todos trabajando en ese mismo formato. Digo teóricamente, por supuesto, porque si bien está la estructura y la infraestructura ya creada, también depende de los otros programas. O sea, yo no sé qué también, decía, yo no soy experto en Beam, desgraciadamente, entonces no sé qué también trabajan en programas como Archicad o Revit, los formatos IFC, dependerá de ellos. Pero sí la infraestructura está. De hecho, yo mismo subí en el sitio web de Arch Community, en la wiki subí un par de papers sobre Beam Cloud, ¿no es cierto?, bien en la nube, en donde hay una universidad griega, ¿no es cierto?, desarrolló una plataforma basada todo en software libre, en donde FreeCAD y Beam Server eran los aspectos principales para poder manejar, ¿no es cierto?, archivos Beam en la nube. Entonces, bueno, acá en el fondo se resume un poco acá la pregunta, si nos obligamos a hacernos esta pregunta. O sea, vamos a trabajar Beam. ¿Cuál es la idea? Trabajarlo, esperar, ¿no es cierto?, trabajar bien con un software único, tipo Archicad, open source. Esa es la idea. Bueno, esta presentación es poco para explicarles y decirles claramente, eso no existe todavía, no se ve a la vista un único software open source que lo pueda hacer todo, ¿ya? Bien tiene, o sea, FreeCAD tiene muchísimo, ¿ya? Pero compararlo, ¿no es cierto?, esperar que exista un software completo capaz, es como un poco tener la idea del santo grial, ¿no es cierto? Y en ese sentido podríamos estar nosotros como Percival cabalgando eternamente detrás del santo grial, esperando poder ver aparecer, ¿no es cierto?, un software único, gratuito, que lo hace todo. Mira, ¿qué quieres que te diga? O sea, yo me he vuelto viejo esperando el AutoCAD open source y nunca llegó. Ya, y tenemos ahora otras alternativas increíblemente potentes en otros ámbitos como Blender, como Godot, como motor de juegos, totalmente open source, pero el AutoCAD open source no llegó nomás, digamos. Entonces, me parece más realista y en el contexto en el que estamos, ¿no es cierto?, pensar en trabajar el BIM con recursos open source, ¿ya? Eso sí me parece factible poder hacerlo ahora o en el mediano plazo, o en el corto plazo, en lugar de estar esperando, ¿no es cierto?, crear o que aparezca, ¿no sé?, la solución única, digamos, a todas las necesidades que un proyecto BIM requiera. En ese sentido, yo tomé esta frase, digamos, extraída de una de las presentaciones de Yorick, ¿no es cierto?, sobre la filosofía Unix, que es un poco cómo ven los desarrolladores de proyectos FreeCAD y de otros proyectos open source o libres, que es esto de que ver como varias herramientas trabajando juntas en lugar de una sola, ¿ya? En lugar de estar planteándose, ¿no es cierto?, como objetivo FreeCAD para hacerlo todo, ¿no es cierto? No, que es tal vez más inteligente que haya una fluida interoperabilidad entre FreeCAD con otras herramientas, ¿ya? Tal vez esto no es lo ideal, nuevamente, es el santo grial, otra cosa, pero sí es factible, ¿ya? Tal vez no sea lo más eficiente o productivo a ciertas escalas de proyectos BIM, pero pensar, ¿no es cierto?, en la interoperabilidad entre diferentes herramientas para un solo proyecto, al menos en la experiencia de gente que ha trabajado esto, como Yori, digamos, lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, estas 4 alternativas, sí es factible. FreeCAD trabajando y comunicándose con Blender, ¿no es cierto?, o con otros programas como son LibreCAD, que es un mini AutoCAD open source, o Inkscape, que es una alternativa a Illustrator, también open source, muy potente. Este flujo es totalmente eficiente. Ya actualmente FreeCAD se comunica y exporta archivos que pueden ser manejados en Blender, a la vez que exporta archivos en DXF para ser manejados en LibreCAD
o archivos en SVG para ser trabajados en Inkscape, ¿ya? Sin ningún tipo de pérdida o dificultad, completamente fluida. De hecho, esto nos lleva, digamos, a interesantes exploraciones de innovaciones, como esto de, por ejemplo, tomar Blender y enchufarle FreeCAD dentro de Blender a través de Sverchok, que es un ejemplo que hace unas semanas atrás pude ver por el equipo de Sverchok, que es un visual scripting de Blender. Blender no maneja sólido, maneja Maya, pero utilizando FreeCAD, ¿no es cierto?, como motor, puede trabajar sólido, ¿ya? Esto gracias a Sverchok. Y ya derechamente perdiendo la vergüenza, ¿por qué no tomar, ¿no es cierto?, Dynamo, que es un proyecto de Autodesk, ¿no es cierto?, y enchufarlo con FreeCAD. ¿Ya? De hecho, hay un proyecto de eso, un usuario que se llama Infi, que está desarrollando una versión de Dynamo para manipular FreeCAD. Ahora, por supuesto, esto nunca vamos a ver a Dynamo dentro del el software FreeCAD, ¿no es cierto?, preinstalado. Eso no es posible por un tema de licencia. Pero sí como un plugin externo. Eso, claro, por supuesto, digamos, no hay fricción entre las condiciones, digamos, de uso mientras sean proyectos independientes. ¿Ya? Y bueno, él está trabajando en eso, digamos. Y si me permiten, digamos, aquí quisiera pasar una reflexión, compartirla con ustedes, que yo veo FreeCAD como una herramienta con un potencial que podría ser perfectamente aprovechado en ámbitos como de la arquitectura, que actualmente están dando mucho que hablar, como es la arquitectura prefabricada, modular, industrializada, domótica. FreeCAD trae una serie de workbench, de estos entornos, ¿no es cierto?, que abordan áreas tecnológicas. Entonces nos permite pensar en una especie como de plataforma donde nosotros perfectamente podemos trabajar, ¿no es cierto?, desde el punto de vista arquitectónico, BIM, ¿no es cierto?, y luego saltar, ¿no es cierto?, a la domótica, utilizando, ¿no es cierto?, los workbench para comunicarnos con programas de electrónica como KiCad, o pasar, ¿no es cierto?, y utilizar los workbench de spreadsheet que trae FreeCAD, ¿no es cierto?, para poder extraer datos de las geometrías que trabajamos y poder llevarlas a bases de datos. FreeCAD trae un robot workbench, es decir, un workbench para manejar robots, ¿no es cierto?, lo que nos abre el campo de la automatización dentro de las fábricas por medio de robots, ¿no es cierto? Tiene un patch workbench, ¿no es cierto?, para manipular o manejar, ¿no es cierto?, máquinas CNC. Está el part design, ¿no es cierto?, para todo lo que es diseño paramétrico de componentes no arquitectónicos. Y también tiene el FEM Workbench para todo lo que podría ser análisis estructural. O sea, todos estos entornos, ¿no es cierto?, tienen mucho, mucho que ofrecer, y en ese sentido, si hay en quienes están escuchando esta charla representantes de la academia, yo creo que hay un campo para explorar sumamente interesante, ya sea a través de estos entornos que nos ofrece FreeCAD, si no es con ellos, digamos, con la posibilidad de modificar estos entornos, ¿cierto?, y hacerlos más potentes, o tomar otro, crear otro y agregarlos, digamos, al proyecto FreeCAD. Y pasar, digamos, incluso de esto que les estoy mostrando a otras, ¿no es cierto?, capas de interacción donde podemos empezar a trabajar ya con archivos de interoperabilidad, ¿no es cierto?, en forma intensa, ¿no es cierto?, como los archivos IFC, lenguajes de programación y algoritmos, ¿no es cierto?, como Python, o ya derechamente, ¿no es cierto?, con servidores, digamos, de datos, de bases de datos, en lugar de estar, ¿no es cierto?, comunicándonos con planos 2D, ¿no es cierto?, para que los lea un maestro, ¿no? O sea, tomar los archivos, las bases de datos, ponerlas, ¿no es cierto?, en servidores SQL, y para que los lean los robots, y los robots, ¿no es cierto?, esculpen las esculturas, y las máquinas se cortan las partes de la casa en una fábrica, ¿no es cierto? O sea, yo creo que por ahí hay realmente un mundo muy, muy interesante en donde FreeCAD ofrece, ya tiene mucho de esto ya armado, digamos. Entonces, bueno, oficinas usuarias de FreeCAD. Como decía, no hay muchos arquitectos que estén usando FreeCAD actualmente, a pesar de todo lo que ofrece, pero sí tenemos como ejemplo la propia estudio de Yorick, que a lo largo de su trabajo, ¿no es cierto?, ha estado utilizando FreeCAD a medida que lo ha ido desarrollando. Otro ejemplo de oficina es Open InDesign, una oficina creada por un norteamericano, Ryan Schultz, me parece, que tiene un concepto bastante interesante, trabajan también en colaboración con Yorick. Ellos desarrollan proyectos donde toda la información la suben a repositorio en GitHub y tú puedes revisarlos
los modelos y puedes descargarlos, y de hecho ahora último andaban con la idea de ofrecer, ¿no es cierto?, recompensa a quienes quisieran manipular y colaborar en arreglar, digamos, algunos modelos, algunos diseños, incorporarlos de la misma manera como funcionan, ¿no es cierto?, los otros proyectos de tipo open source. Bueno, voy a mostrarles algunos ejemplos de lo que decía, o sea, aunque a pesar de que hay pocos, ¿no es cierto?, arquitectos que estén explorando Freecad, a diferencia de otras áreas, otros tipos de usuarios, pero hay early adopters y en ese sentido les voy a mostrar algunos ejemplos. Bueno, este es un modelo que yo creé de la Iglesia de la Luz, ¿no es cierto?, de Tatabando. La idea aquí era explorar un poco el FreeCAD como herramienta 3D, no es un proyecto BIM propiamente, sino que es más simplemente un modelador 3D. En el sitio web de Ozarch Community, en el wiki hay una lista de modelos de arquitectura emblemática hechos con FreeCAD, que se puede descargar y se pueden abrir con el programa de manera que los usuarios puedan un poco explorar y aprender a usar utilizando estos modelos de arquitectura más famosas. Pero definitivamente cumple todas las necesidades como modelador 3D y muchas más, muy superiores a las, por ejemplo, las de SketchUp, ¿ya? Otros ejemplos, ¿no es cierto?, de FreeCAD usado como modelador 3D, estos son trabajos de Yorick, que yo traje de su sitio web, con su permiso. Algunos de estos son modelos traídos desde otras plataformas, ¿no es cierto?, y que Yorick las trabajó en FreeCAD y luego las movió, digamos, a Blender y luego las volvió a traer a FreeCAD. Perfectamente tú puedes traer, importar archivos de XF, ¿no es cierto?, 2D, y de ahí crear, digamos, los volúmenes de los edificios, y llegar y crear geometrías complejas, edificios completos, ¿no es cierto?, moverte, digamos, para renderizado en Blender si quieres, como más te acomoda. El programa, digamos, ya puede manejar todo este nivel, esta carga, digamos, al menos a nivel de 3D, perfectamente. Y de la misma manera tú puedes extraer de estos modelos, ¿no es cierto?, toda la data necesaria, digamos, para realizar ubicaciones, si se quiere. Eso se puede hacer. Hay un spreadsheet workbench donde tú puedes incluso crear unos links aquí en estas planillas de texto y controlar las geometrías cambiando los datos de la planilla. ¿Ya? Hay varios experimentos en ese sentido, y hay también unos workbench externos que ¿cómo se llama?, potencian estas plantillas, haciéndolas aún más funcionales. En ese sentido, digamos, el 2D, el 3D, el 4D, el BIM está ya abordado por FreeCAD. Este es otro ejemplo. Este es también proyecto del estudio de Yorick. Este es el Wikilab, desarrollado con el concepto de la WikiHouse. Este probablemente sea el primer proyecto hecho íntegramente con software libre y que se construyó utilizando FreeCAD intensamente, ¿ya? Lo construyó Yorick, digamos, esto en Brasil, en una universidad brasileña, no recuerdo el nombre, ¿ya? Y básicamente un taller que utiliza todas estas partes y estas piezas del concepto WikiHouse. Pero no solamente FreeCAD ofrece, ¿no es cierto?, esto de modelar geometría, sino que también trae librerías con elementos prefabricados ya, donde tú tienes una interfaz gráfica y puedes manipular todos los parámetros de vigas, porque en este caso son unos elementos concretos prearmados, y sus vigas, y pilares, y soporte, y losetas, y etcétera. Y si te cabreas, digamos, de FreeCAD, bueno, te puedes archicar, digamos, exportar el archivo y te pones a trabajar en archicar y te olvidas de FreeCAD o no, yo no trabajo en archicar, yo trabajo con Revit. Ok, entonces ya, tomas, exportas el archivo, te vas a Revit y sigues trabajando. Y por supuesto todo esto dependerá de qué manera Archicad, Revit, Tecla o el que sea, ¿no es cierto?, se maneje con archivos IFC, ¿ya? Pero FreeCAD, de hecho, Yorick lo dice, lo he mencionado, es probablemente el mejor software que maneja el formato IFC actualmente. Ya está muy, ¿cómo se llama?, maneja muy seriamente todos los estándares, así que en ese sentido no debería haber ningún problema en exportar estos archivos. Todo dependerá de qué tan amables sean los programas receptores, digamos, con el formato IFC. Y además están todos los otros formatos con los cuales, abiertos, con los cuales FreeCAD trabaja, o sea, tanto para exportar como importar.
steps, IGES, ¿no es cierto?, TXF, IFC, OBJ, DAE, qué sé yo, CNC, SVG, etcétera, digamos, ¿ya? Otro proyecto, digamos, que están trabajando un grupo de usuarios en el foro de FreeCAD, haciendo análisis estructural dentro de FreeCAD con motores de análisis de elementos finitos, Calculus creo que están usando acá, ¿cierto? Este es un add-on que se instala a través del add-on manager, que es para generar estructuras armadas dentro de Orbicon armado, o sea, generar toda la armadura automáticamente. Este es un proyecto patrocinado por Google Summer Code, y ahí te genera todos los fierros y estrías y todo el cuento, digamos, a golpe de un clic. Esta es la casa de un ingeniero en el foro que dijo, oye, yo soy ingeniero, voy a hacerme mi casa y voy a usar FreeCAD para hacer mi propia casa. Y lo está haciendo y estamos publicando, digamos, los avances utilizando el módulo de BIM ahí en el foro. Y bueno, y este es un proyecto en el que estoy trabajando yo, que es una pequeña casa utilizando estructuras de paneles ZIP. Y bueno, y lo que ustedes ven acá, digamos, los planos 2D que son para presentar en la municipalidad son totalmente generados por FreeCAD y extraídos directamente del módulo 3D. ¿Qué viene a futuro? ¿Qué nos va a ofrecer FreeCAD a futuro? Bueno, más funcionalidades de BIM y diseño estructural, Smart World, Smart Window. De hecho, hay unos prototipos de Smart Worlds y Smart Windows en el módulo BIM Workbench, que se pueden, conectas dos muros así por la esquina y luego mueves un muro y siguen conectados. Es increíble, eso lo está haciendo Carlos Pau. Herramientas de análisis ambiental y energético, Ladybug, Yorick ya integró Ladybug en una primera instancia en FreeCAD, y hace un mes atrás alguien me mostró un Workbench, Open Studio Workbench, trabajándose, en no sé qué etapa de desarrollo estaba. También colaboración con Blender BIM. Actualmente los desarrolladores del módulo Arch Workbench de FreeCAD están trabajando muy la comunidad con la gente de Blender BIM, trabajando en código agnóstico, es decir, cualquier cosa que programan, digamos, sirve tanto para Blender BIM como para FreeCAD. Cambios en la interfaz de usuario FreeCAD, como les mencioné, con el trabajo de Real Thunder. Un FreeCAD Render Workbench para renderizar texturas en FreeCAD, porque no, de hecho ya existe, Yorick ya lo programó, está pronto para ser integrado, ya soporta los motores de render PopGray, CorreRender, Applese, incluso Blender Cycle, y espera darle soporte a otros motores como Jafar, Kerkitea, Blender Eevee, que es un motor de render en tiempo real, y CAD-Ray. También se espera, ¿no es cierto?, evolución en la organización de la comunidad de FreeCAD, probablemente moviéndose también a un modelo también de fundación. Y bueno, ¿por qué no? Tal vez en Argentina aparezca un nuevo desarrollo de FreeCAD, digamos. Eso sería interesante verlo a futuro. Si hay tal vez interés, ¿no es cierto?, dentro de la comunidad académica en algunas universidades de Argentina, pues podría darse. Ya, actualmente los principales nuevos desarrollos de FreeCAD están en Europa, nació en Alemania, y ahora también ha habido algunos gente, digamos, en Australia. ¿Cómo colaborar con FreeCAD? ¿To code or not to code? Bueno, no necesitas ser programador para colaborar con FreeCAD, basta con primero aprender y usar FreeCAD, ya no tampoco para los arquitectos no tienen que plantearse usar FreeCAD directamente dentro del entorno productivo y poner en riesgo sus proyectos que tan difícilmente les ha costado llegar los encargos. Puede comenzar como todo el mundo, todos los usuarios, con proyectos domésticos, con gente que aprendió, digamos, porque necesitaba fabricar un tope de puerta con una impresora 3D y así comenzaron a aprender FreeCAD. Es así, básicamente, ¿ya? Crear tutoriales de FreeCAD una vez que se aprendió a usar, ¿no es cierto? Poder colaborar ayuda mucho, ¿no es cierto? Poder mostrar, tener tutoriales, guías, sobre todo desde el punto de vista de arquitectura, sería fantástico, y además en español. Ayudar en la traducción y documentación del proyecto. FreeCAD tiene una wiki sumamente completa con todos los workbench, los entornos súper documentados, pero no están en español. ¿Ya? Entonces sería también bueno poder, si saben, si son bilingües, poder colaborar en ese aspecto. Basta con ir al foro de FreeCAD y pedir permiso. Digamos. Apoyar financieramente a los desarrolladores, eso es fundamental, ¿no es cierto?, para poder tener un mejor FreeCAD y nuevas funcionalidades más rápido.
no se necesita ninguna burocracia para esto y que vamos a, no sé, hacer una petición de financiamiento al ministerio. No, nada, olvídense. Todos los desarrolladores de Fricka, o la mayoría de los desarrolladores de Fricka, tienen como se cuentas en Patreon. Es tan simple como ir a Patreon, ¿no es cierto? Y hacer un aporte de $1, $2, así en forma personal, mensuales, para desarrolladores. Eso ayuda muchísimo, ¿ya? Probar, reportar bugs en FreeCAD Forum es sumamente útil, fantástico, digamos, siempre, sobre todo en el aspecto de arquitectura, ¿no es cierto?, que está en intenso desarrollo. Participar de las discusiones de FreeCAD Forum, esto resulta ser sumamente interesante. Yo no sé si existen instancias donde ustedes puedan discutir sobre el desarrollo de Blend, perdón, Revit o Archicad o otros programas. Bueno, aquí sí pueden discutir sobre los paradigmas del BIM, ¿no es cierto?, con una comunidad que está desarrollando un producto BIM, un software BIM. Ahora, por supuesto que mi recomendación es que no se les ocurra estar haciendo demandas irrealistas, digamos. No se trata de eso. Ya el desarrollo de Fricka ha tomado años llegar al nivel que está, digamos, que yo les he mostrado. Cambios radicales en el software tomarían otros chorrocientos años. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, se trata de participar, leer y ver, ¿no es cierto? Y en base a la experiencia, de repente hacer un aporte en líneas de discusión, en lugar de hacer demandas absurdas, que no, que hay que cambiar la interfaz de usuario, no, que hay que cambiar no sé qué cosa. No es por ahí, digamos, cómo podemos colaborar. Para los que sí estén interesados en programar, como proyecto, digamos, libre, no hay que pedirle permiso a nadie, ¿ya? O sea, tú puedes partir con líneas tan simples como crear scripts, es decir, pequeñas líneas de código en Python, ¿no es cierto?, para ser ejecutadas. Fricka tiene un módulo Python y puede automatizar procesos o crear add-ons en forma externa, y esto se instala a través del Add-on Manager, ¿ya? Súper simple, o sea, para un programador puede ser sumamente simple, pero no hay ninguna burocracia intermedia, ¿ya? Y ustedes pueden luego poner estos scripts o add-ons a disposición de la comunidad. Una vez que se sientan lo suficientemente entendidos en cómo funciona FreeCAD, pueden ir al Bug Tracker, ¿no es cierto?, y empezar a resolver bugs. Ya es completamente público y simplemente ustedes ofrecen, ¿no es cierto?, las soluciones. Una vez que hayan clonado el repositorio, pueden hacer los pull requests que se requieran, y los desarrolladores más veteranos, ¿no es cierto?, los van incorporando a la rama interna de FreeCAD. Y ahí, a medida que se interioricen y se entusiasmen y decidan aportar, digamos, como un proyecto voluntario, porque normalmente todo esto es voluntario, no es pagado, pueden ir aportando y más y convertirse en desarrolladores veteranos y construir con nuevo código si quieren. ¿Cómo aprender FreeCAD? Bueno, están los canales de YouTube, que es una gran fuente de información. Hay un montón de canales que no están enfocados en arquitectura, lamentablemente, pero sí en otras áreas que permiten, no sé, al menos hacer una introducción para beginners, digamos. Hay mucho, digamos, y en español. ¿Ya? También está la wiki de FreeCAD, está la página web de Yorick. De hecho, Yorick ahora mismo publicó una guía introductoria a FreeCAD Arquitectura para que lo revisen en su sitio web. Están ¿cómo se llama?, los tutoriales de arquitectura en la wiki de FreeCAD, ¿no es cierto? Y también la página de la wiki del módulo de Arch, y también hay una página del módulo de BIM, ¿ya?, con la explicación y descripción de todos los comandos, ¿ya? No está en español, pero están todos completos. Si ustedes tiran de Google Translate, digamos, pueden perfectamente encontrar, digamos, ahí todas las explicaciones y cómo funcionan todos los comandos de estos entornos. Link de interés, bueno, está el sitio web de FreeCAD donde pueden descargar el programa, está también el foro de la comunidad de FreeCAD. Hay otros foros y grupos, ¿no es cierto?, en Reddit, en Facebook, en Discord, no sé cuál más. Y bueno, estamos nosotros también, que como decía, no hay muchos arquitectos, pero en el grupo de Telegram sí hay mucha gente muy apasionada sobre FreeCAD y que está siempre muy dispuesta a ayudar, ¿ya? Así que son todos bienvenidos si quieren darse una vuelta por ahí, ¿ya? Pueden ahí escanear el código si quieren y visitarnos. Y eso es. ¿Mm? Gracias.
Bueno, excelente, Rafael. La verdad que fue una buena introducción al tema de FreeCAD. Me parece que se complementa mucho con lo que vimos de Blender la vez pasada. Y antes de pasar a algunas ideas que estábamos teniendo de cómo seguir y lo demás, me gustaría en todo caso escuchar preguntas o opiniones de los demás, si les parece. Pueden habilitar el micrófono directo y hablar, ¿eh? Por ahí me gustaría comentar algo. Yo traté de abrir archivos DWG el otro día con FreeCAD, no tuve éxito, pero bueno, será cuestión de investigar un poco. La pregunta para Rafael era cuál era el mejor uso o cómo lo encontró, en qué parte se sentía más cómodo haciendo qué tareas en FreeCAD. Mira, a ver, sobre el tema de los archivos, bueno, tú sabes que DWG es un archivo, un formato privativo, digamos, no hay librerías públicas de ese formato. Sí están las librerías LibreWG, que es un tema de ingeniería inversa que se creó. No sé si están operando dentro del Son de programa. ODA, son de ODA, sí, se pueden instalar y funcionan, sí. Sí, bueno, hay un módulo de ODA que se instala, ¿ya? Que ahora, justamente ayer estuvimos en una conversación en el grupo de Telegram, en donde no estaban muy contentos los que habían probado el módulo de ODA, porque dicen que parece que no lo han actualizado el código, ¿eh? Entonces no es capaz de abrir archivos generados con formatos muy recientes de WG. Y puede ser, porque ODA medio es como una asociación de determinadas marcas que hacen el software medio para ellos, con lo cual por ahí la que dejan libre no necesariamente es la actualizada, ¿no? Actualizada, claro. Pero sí maneja nativamente DXF, ¿ya? Entonces, si tú exportas tus archivos a formato DXF, los puedes abrir sin problema en FreeCAD. Ahora, ¿qué yo me siento más cómodo utilizando FreeCAD? Bueno, básicamente tanto en 2D como en 3D. O sea, en el módulo Arch, para hacer todas las volumetrías que requiera, yo ya no usaría, digamos, SketchUp para ninguna, ni tampoco Maya, no tendría sentido para mí, digamos. Como digo, no he usado el módulo BIM en forma intensa porque todavía no se ha dado tampoco la oportunidad. Estamos en un tiempo en donde encargos no me han llegado. Entonces, no puedo decir, digamos, que lo esté usando profesionalmente con gran intensidad, pero al punto de generar modelos 3D de las cosas, yo me siento muy cómodo con FreeCAD y en ese sentido, ahora, si hablamos de las etapas, digamos, hay etapas de prediseño, de anteproyecto, en donde mucha gente utiliza Blender, sobre todo porque tiene una potente interfaz, no, perdón, no interfaz, sino que tú puedes generar unos renderizados con textura, entonces le puedes mostrar a tu cliente fácilmente el anteproyecto, y en ese sentido creo que Blender ahí cumple una función que FreeCAD todavía no podría por el tema de renderizado de texturas, digamos, todavía no estaría tan a la altura. Pero yo lo utilizo digamos para todo lo que es 3D sin ningún problema. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, yo tenía una consulta a hacerte. Eso sobre el formato de exportación IFC, que desconozco, no lo he buscado, pero ¿desde qué tipo de archivos de FreeCAD son exportables? ¿O solamente es específico de módulo ARC de arquitectura o otros módulos también pueden exportar en IFC? Todos. Lo que pasa es que bueno, según explica Yorick, y esto lo pueden leer en el artículo de Yorick, de hecho yo lo tengo acá, del sitio web. No sé si están viendo mi pantalla. Sí. Sí, sí. Ya, este es un artículo que acaba de publicar Yorick en su sitio web sobre FreeCAD Migration Guide, ¿ya? Esto es reciente.
hay mucho sobre FreeCAD en arquitectura en el sitio web de Yorick, yo los recomiendo que lo vean. Él acá explica, ¿no es cierto?, que en realidad FreeCAD está hecho, basado, digamos, en todos los motores de geometría o sea, el módulo Arch, en todos los motores de geometría de Part Design y Part, que son los otros entornos más primitivos de FreeCAD. Por lo tanto, y él creó ahí unas herramientas que permiten cualquier geometría creada en FreeCAD ser exportada como archivo FC. Así que tú puedes utilizar, ir a Part Design o Part y crear cualquier tipo de geometría y luego le puedes adherir, ¿no es cierto?, clases y tipos IFC y exportarlo, ¿ya? Ahora, hay un tema también interesante de análisis estructural que también se está explorando desde el punto de vista IFC, pero ahí yo no estoy tan al tanto, hay que leer un poco. Tendré que explorar un poco también los módulos de ensamblaje, porque yo pienso en más en mecánica que en arquitectura, pero me interesa este tipo de archivo. Y quizá hay que probarlo, porque no sé. Los módulos de assembly, que hay varios, quizá haya más conflicto con eso, ¿no? Un Sí, punto sí. ensamblado. No, sí, también se puede. Yo, como digo, no he trabajado en los módulos assembly, pero claro, ¿no? En principio, digamos, debería ser. En este juego hay que ir uno buscando y construyéndose su metodología, porque los programas, como digo, fueron construidos, o sea, los entornos fueron creados por gente distinta, ¿ya? Entonces, Yorick siempre, por supuesto, fue lo suficientemente inteligente como para ir utilizando y trabajando la interoperabilidad, digamos, entre los mismos entornos de trabajo dentro de FreeCAD. Así que en principio no debería haber ningún tipo de... Lo que sí siempre uno se encuentra, que a uno lo desorienta a veces, que te encuentras con muchas herramientas que hacen lo mismo y es porque cada entorno tiene sus propias herramientas, ¿ya? Porque fueron programadas por gente distinta, digamos, y en tiempos y en momentos distintos. Pero, claro, o sea, de hecho, mucho de lo que se ha trabajado ahora último en Assembly y otras funcionalidades nuevas para los módulos PART, que son los de diseño mecánico, se están también trabajando por parte de Carlo Pavi y de Yorick para ir incorporándolas dentro del módulo Arch. Y sacar, digamos, el máximo de rendimiento y beneficio a nuevas mejoras en otros entornos, ¿ya? Genial. Y perdona que te enlace con otra pregunta que me he apuntado y no creo que no lo he anotado bien. Cuando has compartido la imagen de una exportación a IFC a la nube, has dicho que era un programa IFC++, ¿puede ser? Lo que pasa es que hay varios programas para visualizar archivos IFC, ya que son también open source. Uno es IFC++, no recuerdo el nombre, hay otro que no recuerdo el nombre, se me olvidó. Ahí seguramente en los comentarios te lo ponen. Hay por lo menos unos dos que son open source, que son gratuitos, entonces los puedes descargar directamente, los puedes instalar y puedes así chequear el archivo FC que has exportado desde FreeCAD para estar seguro, ¿no es cierto?, de que se exportó completamente, etcétera. En todo caso, y es muy interesante el módulo, creo que el módulo BIM Workbench trae también un testeador, o sea, antes de exportar, revisa el proyecto que esté completamente compatible con la exportación. Si hay algún tipo de errores, como por ejemplo que dices tú, digamos, tal vez elementos de geometría creados con otros entornos que no están completamente resueltos, entonces te avisa. Entonces tú puedes trabajar en ello y aplicarle y pasarlos a formato, qué sé yo, lo necesario para que no se pierdan en el viaje. Es que me parece una combinación, y ya con esto acabo, bueno, tremenda, porque poder exportar un proyecto, un modelo, ya sea un ensamblaje o una pieza, lo que sea, a un formato que te permite colgarlo en la nube y poder mostrarlo desde la nube a cualquier persona, yo creo que es, no sé, es una función que está muy bien. O sea, ¿no? Bueno, ahí está BIM Server, que es un proyecto open source que está pensado para eso. De hecho, BIM Server trae incorporado un visor
Entonces si tú instalas un servidor, ¿no es cierto? Te rentas un servidor en la nube o instalas un servidor en tu casa, puedes compartir tu archivo EFC y todo desde el navegador, ya sea, ¿no es cierto?, Firefox o qué sé yo, pueden visualizar sin necesidad de ningún programa BIM, sino que simplemente usando el navegador, porque BIM Server trae un visor para ver los archivos y podía apagar y prender clases, ¿entendí? Entonces podía destripar. Me parece asombroso, bueno, genial, no sé, me parece muy buena opción para mostrar tu proyecto sin tener la necesidad de tu computadora con tu programa y con todo. Sí, sí. Muy bien. Sí, pues muchas gracias por las aclaraciones. De hecho, la idea de la próxima reunión de Arvin era presentar BIM Server. Sí, qué bueno. Aquí estaremos. Bueno, tenemos un problema de horarios nada más, porque la persona que armó una buena presentación sobre BIM Server, que es Diego Capelletti, que participa junto con Rafael en el grupo de FreeCAD, no puede ningún día en la noche, tiene que ser un sábado. Entonces, una idea es que la cuarta reunión sea excepcionalmente un sábado. La otra es que su presentación sea grabada. Hay una demostración que él hizo de una instalación de BIM Server en la que muestra cómo se instala y trabaja con FreeCAD subiendo y bajando archivos, que lo que voy a hacer, si les parece, es ponerla dentro de el espacio de YouTube, esa presentación, para que la encuentren más fácilmente. En realidad, ahora que lo pienso, está en el espacio de YouTube de Diego, con lo cual con poner un link a la página de Arvin ya alcanzaría para que se pueda ver. Y también le mostré la demostración de Diego al secretario de informática de mi universidad y me dijo que mi universidad estaría dispuesta a dar un espacio de servidor para instalarlo experimentalmente. Con lo cual, eso sería bueno porque existiría la posibilidad de que en algún lado esté experimentalmente instalado BIM Server, que es de código abierto, y que uno podría subir archivos con FreeCAD o con lo que sea, puede ser una exportación de Revit o de Archicad en formato IFC, subirla y visualizarla en la nube. Así que ahí habría también un campo interesante de investigación y de desarrollo. Si les parece, lo que hacemos es, la cuarta reunión la hacemos un sábado, Sí, claro. y combino con Diego a ver en qué momento puede. Total, para ser flexibles, no nos gana nadie, ¿no? Aparte de un sábado en época de pandemia. Mira, voy a aprovechar, digamos, mientras tanto pueden hacer preguntas, pero con una pequeña demostración. Yo no quería hacer demostraciones porque al final no se llega muy lejos, toma mucho tiempo hacer cosas, pero, o sea, en general demostraciones, pero para que se hagan una idea, digamos, aquí uno puede dibujar, acá estoy en el módulo Arch Workbench, y simplemente dibujo una línea, ¿ya? Y la puedes ver, ¿no? Sí, perfectamente. Claro, entonces, bueno, puedo seleccionar la línea y puedo convertirla en un solo clic en un muro. Este es un muro que tiene, no sé si alcanzan a ver acá abajo, en las propiedades, wall, si selecciono, data, están ahí las propiedades IFC, ya está la clase, el tipo de elemento definido como wall, puedo cambiarlo. Ni siquiera estoy en el entorno BIM Workbench, estoy en el Arch Workbench. Ya puedo aquí trabajar con IFC de ya, y puedo cambiar el tipo de elemento a cualquiera, agregarle una descripción, agregar una descripción si quiero, ¿no es cierto? Más predefinidos tipos, ¿no es cierto? Sólido, movible, etcétera. Y bueno, y también cambiar parámetros, digamos, o sea, en este caso, por ejemplo, tiene una altura de 300 centímetros, que son 3 metros. Puedo trabajar, ¿no es cierto?, subirlo a 5 metros y trabajar completo. Y en este muro, este muro es muy feo porque es muy grande. Vamos a borrar. Vamos a hacerlo un poquito más chico, esta malla.
por ejemplo, lo vamos aquí sin necesidad de una base, sino que simplemente como crear directamente el muro. Y sobre el muro podemos insertarle una ventana. ¿Dónde está el módulo de ventana? Acá está. Ahí insertamos ventana. En este caso está insertando puertas, lo vamos a cambiar a ventana. Simplemente porque ventana es más bonita, ¿no? Ahí está. Acá pueden agregar los parámetros de la ventana y te crea la ventana, digamos. Acá está, eso sí, yo no le puse muchos parámetros, por eso aparecen con marcos gruesos y un poco desplazados, sí, claro. Pero ahí, sí. Pero esa ventana es una ventana también IFC, o sea, tienen también los parámetros IFC. Ahí están. Tipo, bin, ventana, también con sus características, y puedo cambiarla, el tipo sistema de particionado de la ventana, puedo cambiarla entre otras, etcétera, digamos. Y esto solamente es la superficie, o sea, pueden incluso, hay mucho más allá para explorar, ¿ya? Pero yo esto se los quiero mostrar en el sentido de que yo no quiero decirles que, oye, esto es la panacea, esta es la solución, esto mata Revit, esto mata... No, no es así, ¿ya? No puedo hacer, como digo, yo no tengo experiencia en esos otros programas, por lo tanto no puedo hacer esa comparación, aunque hay una wiki donde hay una comparación. Sino que simplemente quiero mostrarles de manera de que ustedes puedan evaluar y ver si realmente se ajusta a las necesidades, ¿ya? Seguramente para ciertos proyectos a determinada escala, obviamente programas, ¿no es cierto?, corporativos serán más productivos y eficientes, ¿ya? Entonces, no hay que, es absurdo, digamos, tratar de inventarse una fantasía, ¿ya? Pero para mí, digamos, para proyectos de escala mediana o de pequeña escala donde he estado trabajando, esto cubre todas las necesidades que yo podría necesitar, digamos, tener. Entonces, es una opción personal, o sea, es una opción que tiene que evaluar cada uno dentro de su flujo y ver, y si tiene la interés de trabajar con programas open source, que no tiene nada de malo no tener el interés, digamos, o sea, lo digo, son solamente herramientas nomás, ¿ya? No es ningún credo, ¿ya? Estas tienen harto que ofrecer, ¿ya? Simplemente eso. Rafael, perdón, Sí. te pregunto una cosa. Bueno, en cuanto a modelado, yo soy usuario de Revit y trabajo en Vipor por mi oficina. Bueno, se ve que es mucho más flexible en cuanto al modelado y además encima lo comparas con SketchUp, que nada que ver con Revit, es mucho más rígido. Pero me preguntaba la otra parte de BIM que es importante, que es la información. Tú mostraste algo de tablas que se exportaban y eso, pero quería saber qué tan flexible o qué experiencias tienes tú o alguien dentro de FreeCAD en cuanto a exportar toda esa información que está asociada a los elementos, a las áreas, si se pueden manipular, no sé, mediante un archivo Excel o similar, y se puedan hacer ida y vuelta de esa información entre el modelo 3D y esa base de datos. ¿Qué tal funciona FreeCAD con los datos? Mira, yo no tengo experiencia ahí manejando los datos de toda la data que ofrecen estos modelos BIM y a estos elementos BIM. Por lo tanto, no te puedo responder por simplemente que no tengo la experiencia, ¿ya? Yo sé que el módulo BIM Workbench, según explica Yorick, y por eso yo insisto, ir al sitio web de Yorick, trae bastante, sino todo lo necesario para manipular la data BIM, ¿ya? Yorick dice que lo trae, digamos, y él es el experto, o sea, es una eminencia, digamos, no solamente tiene experiencia de muchos años trabajando en BIM, con programas BIM, sino que también se creó su propio programa BIM, o sea, ¿qué más eminencia que eso? Entonces, si él dice que se puede, entonces es porque se puede. Simplemente que no va a ser fácil para alguien que no ha trabajado con FreeCAD, ¿no es cierto?, poder ir a través de todas esas funcionalidades, sino que tienen que ir aprendiendo a usarlo, porque, bueno, igual que un martillo, ¿no es cierto?, una herramienta, tú se le pasas a un niño, los niños te agarran el martillo por la mitad del mango, digamos, y tú tienes que explicarle de que no se usa así, que hay que usarlo por el extremo del mango. Entonces, esto es lo mismo, o sea, hay que dedicarle un tiempo para ir aprendiendo y captando, digamos, las rigideces y flexibilidades mismas del programa, de manera de poder sacarle el máximo partido, ¿ya? Yorick
te puede dar mucho más de esa información, aunque siempre es difícil, pero, o sea, son personas que también están sumamente ocupadas, digamos, tienen su propia vida, entonces no sé si puede dar clases. No, la gente que no Son participó no se pierde nada. varios proyectos que yo he modelado, por ejemplo, está la Casa Dominó, también esto la hice también en FreeCAD. A Mauricio le puedo aportar algo desde el punto de vista técnico a la respuesta. FreeCAD tiene dos partes. Una parte hecha en C++, que es el motor gráfico, que está hecho sobre la base de Open Cascade, que es un motor, es el mismo motor que usa Edificius de ACA, por ejemplo, y logra resultados bastante comercialmente interesantes. Ese motor es open source y ese motor es el que mueve toda la parte gráfica. Ese motor es el inicio de FreeCAD, pero también tiene después agregado con programadores C++ que siguen aportando al motor gráfico. Y después hay una pátina encima que si uno mide en porcentaje del producto puede ser que sea en realidad mayoritaria, que está hecha en Python, de muy fácil acceso. Toda la interfaz está hecha en Python. Entonces, la propiedad de agregarle datos a los objetos es manipuleo de Python, o sea, muy simplemente modificable. Y otra cosa que es interesante es que Pia Yorick o otra gente optaron por IFC como modelo de los datos. Entonces, en general, esos datos ya están bastante bien armados con compatibilidad con IFC, pero se podría agregar cualquier cosa. Entonces, ahí aparece quizá lo que yo quería preguntar, a ver qué les parecía. Yo veo en el mundo open source, mundo al que yo no pertenecía hasta hace un tiempo atrás, como dos mundos, digamos. Por un lado, un mundo de gente que trabaja medio como su propio mecánico dentro del entorno de trabajo, ¿no? O sea, usar Linux, agarrar una herramienta, mezclarla con otra, y trabajar un poco así. En algunas conversaciones con Yorick por mail que pude tener, me dio como que me sugería mucho ese camino de que un poco es lo que también esbozaba Rafael como posibilidad y que es perfectamente factible y muy compatible con el mundo open source, ¿no? O sea, tomar el modelado con uno, el render agarrarlo con otro, después exportarlo a un tercero, y también compatible con una cierta tendencia que veo, que es la de separar el modelo 3D de la parte 2D. No significa no interactuar, pero sí separarlo, en el sentido de que la herramienta 2D sea un resultado del 3D, que cuando modifico el 3D se modifica el 2D, pero en realidad el 2D tenga vida propia para que pueda tener un mundo de documentación gráfica. Ahora, por el otro lado hay un mundo que a mí me interesa mucho, que es el mundo del usuario masivo, el usuario que no va a trabajar de mecánico dentro de su entorno, que en realidad hace arquitectura en términos de estudios medianos y pequeños o empresas constructoras, y que no está entrando al mundo de la tecnología digital porque la transformación digital se le hace difícil, o por el costo del software, o por lo complejo de las herramientas. Y ahí me parece que hay un campo para tomar un motor como este, que es accesible, que tiene una potencialidad enorme, y generar una herramienta aceptable para ese usuario masivo, y entonces producir un boom de uso de tecnología digital en la construcción en general. Que gente que hace reformas, gente que hace edificios medianos, vivienda, toda esa gente, en vez de estar investigando en el mundo propietario con herramientas que en realidad va a usar piratas porque no va a pagar $2.000 por año y lo demás, en vez de estar metiéndose por ese camino y con herramientas además pensadas para cosas muy grandes, encuentre una herramienta pequeña de uso sencillo. Y bueno, si todo ese mundo entra en la tecnología digital, además compatible, porque no sé si todos los casi 60, creo que somos ahora, fue creciendo, 63 ahora, fue creciendo el número durante la noche, saben lo que es el IFC, que es en realidad merecería una reunión también del grupo para hablar de IFC específicamente, que es un idioma que permite definir en un archivo un modelo arquitectónico con sus datos y transportarlo de una herramienta a la otra o interactuar. Que esta herramienta tenga esa posibilidad permitiría que ese usuario masivo que usaría esta herramienta estaría igual comunicado con todas las herramientas comerciales.
O sea que no estaría en ninguna inferioridad de condiciones de recibir un archivo de Revit o de entregárselo o archicado quien sea. Entonces generaría, a mi entender, un avance en la utilización de la tecnología digital enorme en ese usuario masivo. Y dentro de ese panorama me parece muy interesante BIM Server, porque sería la manera de, como decía, no me acuerdo quién recién, publicar eso en una web para que el cliente lo vea, generar un lugar donde trabajes con el sistema que trabajes, o por ahí con este modesto o no tanto herramienta, interactuar con esos modelos grandes, y a partir de eso me parece una explosión del BIM que además generaría trabajo para todo el mundo, de capacitaciones, de lo que sea. Pero hoy me parece que el software comercial y caro está trabando este desarrollo más que facilitándole, en mi opinión. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí. Y perdona que haga el apunte, yo siempre barriendo para casa. No solamente en arquitectura le veo futuro a tanto el open source como, bueno, no he trabajado todavía ni con el IFC ni BIM ni tal, pero sospecho que también se puede aplicar para según qué parámetros de información para proyectos mecánicos, instalaciones mecánicas. Lo veo pero muy útil y muy potente y es, no sé, es apasionante el potencial que hay ya actual y lo que se viene. Y eso, potencial no falta. No, me parece que quizás es la conclusión más grande que sacamos después de haber visto lo que vimos y de la vez pasada, ¿no? Que el potencial es alto. Sí, sí. Uh-huh. ¿Más preguntas o alguna opinión? Hola, buenas tardes. Soy Diego Capelletti. Diego. Sí, no tuve tiempo en escucharlos, perdón. Quería hacer una consulta. ¿Qué tan diferente es la parte de arquitectura de FreeCAD respecto de, ¿cómo es? Del software de FreeCAD, de Blender BIM? No sé si lo usaron, lo probaron. Sí, técnicamente es bastante diferente. Blender BIM es un plugin de Blender que lo que fundamentalmente hace es permitir la importación y exportación de archivos CFC mejoradamente dentro de Blender. También a partir de Mount, que es el que lo desarrolla, que es activísimo, está cada vez haciéndole más cosas y permitiendo extracción de documentación bidimensional y muchas cosas así. Pero el motor es Blender, con lo cual la interfaz es una interfaz más vinculada a algo parecido a 3D Studio, y la interfaz de FreeCAD, corregime en todo caso Mauricio, experto usuario de Revit, es más parecida a Revit, o sea, el menú de la izquierda con el navegador de objetos y lo demás, tiene una onda Revit. Sobre todo porque tiene herramientas específicas para cada elemento de arquitectura. Blender tú puedes hacer una línea y puedes hacer lo que sea. De hecho, el ejemplo que ponían era hacer un cubo y lo volvían IFC Bold o algo así. Claro, es más un transformador a IFC de lo que hagas de una modelación libre. En cambio, FreeCAD trabaja más con un objeto arquitectónico de entrada. O sea, vos definís que algo va a ser muro cuando lo empezás a dibujar. Entonces, es más parecido a Revit en ese sentido, como interfaz, ¿no? Ahora, lo que tiene más libertad que Revit en el sentido de esa modelación de sólidos como se te antoje, que Revit también lo tiene, pero no tan marcadamente libre como aparece en FreeCAD, ¿no? Muy limitado. Revit en ese sentido tiene muchos problemas. De hecho, hablando con gente que trabaja en otros software, por ejemplo, Archicad es mucho más flexible, sobre todo en fachadas, trabajar muros, cortinas y eso. Revit es un ladrillo. Y yo creo que yo imagino que, no sé, FreeCAD es sí, muy parecido a Revit, que tiene, digamos, ciertas reglas, y veo que si me tocara hacer una estructura muy compleja, muy geométrica, capaz que yo me iría a Blender y la exportaré de IFC y la incorporaría a FreeCAD, porque es mucho, para modelar, digamos, mucho más libre, o sea, tiene mucha más libertad y más sencillo en cuanto a eso, a la comodidad de ir modelando como se te antoje. Ya o sea, Blender tiene muchísimas más herramientas de modelado que FreeCAD o Revit o Archicad o cualquier otro. O sea, es
enorme la cantidad de comandos que tiene para modelar tanto formas duras, ¿no es cierto?, rígidas como orgánicas y qué sé yo. Entonces tú puedes hacer esculpir esculturas en Blender y hacer imágenes hiperrealistas del cuerpo humano, que no se puede hacer eso en Revit, digamos, no se puede, o sea, en Blender, y no se puede hacer eso en Revit ni en FreeCAD, digamos, va a ser muy difícil. ¿Ya? En la wiki de FreeCAD hay una página de BIM Application Compatibility Table, y ahí habla un poco de las diferencias que tiene FreeCAD con Revit y ArchiCAD. Entre otras cosas, por ejemplo, FreeCAD no tiene este concepto de las families que utilizan Revit o ArchiCAD, ¿ya? Pero sí tiene, que no necesariamente es un aspecto negativo, sino que es una diferencia solamente. Sí. ¿Ya? Pero sí tiene, por ejemplo, una enorme flexibilidad para organizar los elementos que uno crea en FreeCAD en diferentes grupos, componentes, etcétera, que son mucho más flexibles, que tengo entendido, que los que se trabajan en Revit, que es mucho más rígida la estructura que se va generando organizativa, para que lo puedan estudiar, digamos. En general le hace muy bien estas discusiones porque justamente lo que recién, la diferencia de que FreeCAD no tiene familias, muchas veces se confunde el BIM con el Revit y parece que el concepto de familia es un concepto del BIM y no lo es, porque digamos se puede hacer perfectamente BIM sin el concepto de familias, con lo cual significa que no es nodal dentro del BIM. Sin embargo, muchas veces cuando participo de discusiones sobre el rol del Estado dentro de la incentivación del BIM y de aporte del BIM, parecería ser como, por ejemplo, que un rol del Estado que favorecería el desarrollo del BIM sería generar familias prototípicas. Y yo digo, quizá no, porque en realidad quizá modelos IFC sería más razonable a partir de su utilización universal que la de favorecer determinada marca o determinada otra. O sea, cada uno, los aportes al BIM son distintos, ¿no? Hay quien lo aporta solamente para lograr una ventaja comparativa en su trabajo y hay quienes en realidad estamos más interesados quizá en las ventajas que produce esto en una transformación para mejorar las economías de los países o la solidaridad de trabajo o la convergencia de posibilidad de interactuar. En ese sentido, el BIM es muy, muy propicio para ese lugar de trabajo. Pero bueno, no quiero tapar, ya quiero solamente anunciar que ya pasamos los 85, si nos quedamos un rato más, capaz lleguemos a 100. Entonces, como incluso se metió gente medio al final, capaz quieren aportar o decir algo o hacer alguna pregunta. Hola, sí. Yo me presento, mi nombre es Aldo, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos, Aldo. Bueno, no, recién escuchaba lo del tema de las familias y que el concepto de familia, digamos, cómo se podría aplicar en otros programas. Y en Blender existe algo similar al concepto de familias, o sea, una especie de objeto instanciable y parametrizable, donde cada instancia puede tener sus propios parámetros. Eso existe, por supuesto que no está nativo en el programa, sino que es a través de un add-on, pero perfectamente se puede asimilar eso al concepto de una familia, digamos. Es simplemente un bloque instanciable y parametrizable en el que uno puede poner tantas instancias como quiera dentro del mismo proyecto. Y en cuanto a las herramientas de modelado para elementos arquitectónicos, yo soy ingeniero civil, no arquitecto, pero sé que existen también otros add-ons en Blender que permiten modelar directamente muros, escaleras, ventanas y todo eso. Creo que se llama Archipack. Sí. Y bueno, también es una forma de modelar similar a la que usa Revit, que para la gente que no está, digamos, está acostumbrada a modelar de forma más libre, puede parecer un poco que te restringe tus posibilidades, pero para el usuario general, que es un arquitecto, digamos,
como recién decía José, un arquitecto que no es su propio mecánico, esa es una forma muy segura de poder encarar el modelado. Entonces son cosas que están buenas tenerlas en cuenta porque son los motivos por los cuales la gente elige usar Revit y no otros programas que son mucho más versátiles, ¿no? A pesar de todas las limitaciones y todos los problemas que tiene Revit, yo que lo usé también tengo muchas quejas, pero sin embargo lo sigo usando por ser una herramienta que realmente te soluciona muchas cosas, ¿no? Y sobre todo cuando uno, digamos, no trabaja directamente, sino que tiene un equipo de trabajo en el que todos tienen que modelar de la misma manera, una forma menos permisiva a la hora de modelar puede resultar en una coherencia mucho mayor dentro de la forma de modelar de cada uno de los que participan dentro de un proyecto. Cosa que es fundamental a la hora de tratar de insertarse en un mercado dentro de un workflow donde muchas partes en el proyecto usan distintos software y todos tienen que tener una coherencia a la hora de poder llegar a un resultado que sea, digamos, compatible y fácil de integrar, ¿no? Uh-huh. ¿Algún aporte de Evelio? Me parece que querías hablar. Sí, simplemente era puntualizar lo que acaba de decir respecto de que el motivo para utilizar Revit es el que ha comentado, el motivo para utilizar Revit de forma masiva, no nos engañemos, es la facilidad que tenía hasta el momento para ser obtenido de forma no exactamente legal. Entonces, bueno, es una política comercial como otra cualquiera, pero no nos engañemos, no es por la calidad del software ni por la versatilidad que tenga. Hoy me comentaban, bueno, desde Ingeniería Civil precisamente, que utilizaban Revit porque es el que les daba todas las herramientas sin darle ninguna buena. Entonces, oye, sin más por ponerlo en contexto. Y después el concepto de familia de Revit, yo entiendo que está muy extendido, pero realmente no es ni mucho menos eficiente. Sí es más eficiente un formato en el que efectivamente haya un elemento paramétrico, como pueden ser los objetos de Archicad o como pueden ser los elementos los recientemente incorporados en Allplan, las Python Parts, elementos que se definen de forma paramétrica y que después se construyen en función de los parámetros en cada uno de las instancias. Pero para nada las familias de Revit son el epítome de lo que debe ser un elemento repetitivo dentro de un proyecto. De hecho, bueno, cualquiera de los que estén aquí utilizando Revit saben de los dolores de cabeza que conlleva el utilizar las familias de forma poco adecuada. Y bueno, sin más era comentar este detalle. Tal cual. Hola, yo soy Melchor. Felicitaros a todos. Me parece súper interesante. Quería hacer 3 preguntas muy rápidas. ¿Me escucháis? Perfecto. Vale. Una de las 2 propuestas, a mí me interesa mucho la parte de cálculo de estructuras. Te perdimos el audio, Melchor. Se perdió. Se perdió Melchor. Si podés. ¿Desapareció Melchor? Sí, pensé que era yo, pero no. Parece que lo perdimos. Se desconectó Melchor. Sí, se debe haber cortado. Bueno, y para tapar un poco el bache, tal vez respondiendo un poco y siguiendo con la conversación con Evelio, que decía esto de cuál es el motivo por el cual se usa Revit, además de que, digamos, de ser un estándar de la industria, tal vez me parece a mí que lo que Revit hace es darte
una solución previsible en cuanto a cuánto te va a llevar y cuánto va a requerir hacer un modelo. Y por otro lado también tener mucha gente ya capacitada para usarlo ayuda. Entonces, digamos, esta previsibilidad viene un poco también de la mano con ciertas restricciones, ¿no?, a la hora de modelar, que no son malas. Yo creo que tal vez, digamos, un generalista 3D puede usar Blender de forma libre y modelar mucho más rápido cosas complejas, pero tal vez a la hora de trabajar en una producción, digamos, más masiva, conviene que cada persona que se va a poner a modelar tenga un esquema bastante rígido a la hora de cuáles van a ser sus tareas y cómo las hace, digamos, como modela. Esa es mi experiencia, digamos, trabajando para empresas de ingeniería, donde, digamos, muchas cosas vienen ya, digamos, archivos o modelos ya hechos que hay que incorporar y otras que se van a modelar en distintos lugares. Y es muy importante para las personas que deciden la forma de trabajo esto de reducir la incertidumbre, ¿no? Digamos, cada vez que Revit es una cosa engorrosa y yo también lo siento así, pero a la hora de tomar las decisiones la previsibilidad es muy importante. Sí, yo también quería aportar algo sobre eso. Hay muchos software BIM, o pocos software BIM, perdón, que ofrecen eso, que le ofrecen, digamos, los software más costosos, que son la posibilidad de trabajar en un solo archivo varias personas. Que eso, digamos, como, en cierta manera, alguna panacea del trabajo colaborativo, ¿no? De que tú puedas estar trabajando al mismo tiempo con varias gente en un solo archivo. Y eso, digamos, no todos los software BIM lo tienen, o sea, los que son más al alcance, digamos, de una oficina pequeña, solo se puede trabajar una persona, mientras que todos estos software, Archicad, Revit, incluso, bueno, OpenSCAD también tiene esa posibilidad de que varias personas puedan colaborar al mismo tiempo y coordinar un trabajo varios en un solo archivo y todo el mundo, digamos, sepa qué está haciendo la otra persona casi en tiempo real. Y eso también es un buen punto. Claro que en este caso, digamos, estamos hablando de que hay demasiada, o sea, es una herramienta muy cara, creo yo, por lo que el mercado está dando ahora. Y creo que de todos modos esta solución es supremamente buena para oficinas que son pequeñas, que pueden tenerse la posibilidad de tener una persona trabajando en un solo archivo. O sea, cuando son varias personas, obviamente te abre un abanico muy grande para poder llevar proyectos enormes por varios arquitectos al mismo tiempo. Y eso, digamos, es también eficiencia en el trabajo, pero hablando obviamente de obras gigantescas. Estamos hablando de un emprendimiento local que nos interesa en Buenos Aires o en cualquier ciudad llevada por un estudio de arquitectura pequeño, perfectamente una persona lo puede hacer y no necesita esta herramienta que es, bueno, útil para otros escalas. Hay varios que levantaron la mano. Mauricio, me parece que acopla mucho tu sonido. Melchor está de vuelta, ¿eh? Estaba hablando. Sí, disculpad que se ha caído la conexión justo. Dale, Melchor, entonces. Proponía, a ver si os parece buena idea, realizar otra charla sobre la parte de cálculo de estructuras en arquitectura, sobre todo para conocer cómo es el estado actual de las herramientas. Creo que se llama FEM, el módulo. Otra propuesta era a ver si había gente interesada en el tema de los balances energéticos y el cálculo de la energía de los edificios, de la eficiencia energética. Y a ver si podía ser tema también de una charla. Y luego una pregunta directa para Rafa. A ver si... yo soy seguidor del grupo de Telegram. Además es súper interesante las cosas que se van hablando ahí. Solo encuentro una pequeña pega, que hay cerca de 300 mensajes diarios, es difícil seguirlo. Y a ver qué os parecía la idea de crear un grupo específico de la parte de arquitectura,
Hicimos uno y no sé si Rafa estaba de acuerdo con esto. A ver, ¿cuál es vuestra opinión? Mira, del grupo de Telegram, ahí ya existe un grupo de FreeCAD para arquitectos que fue creado por unos usuarios. Sí, lo creí, pero como no te veía muy de acuerdo, no le he dado uso. ¿Cómo? Que lo creamos nosotros, lo creamos desde nuestro estudio. Ah, ya. Bueno, ahí está ese grupo, digamos, o sea, los grupos se funcionan, digamos, por la interacción y la actividad de los usuarios. Vale. Entonces, si se arma un grupo de hecho, yo estoy suscrito también a ese grupo, pero si ningún arquitecto habla, ningún arquitecto prueba, ningún arquitecto se pregunta, yo digo que en el grupo de nosotros, el grupo general, está lleno de gente que está preguntando. Entonces, es así como se funcionan, digamos, estos grupos. Así que si se suman más arquitectos al grupo y se vuelven curiosos y preguntan y tratan de aprender, pero mientras no haya tanta actividad, cualquier ayuda podemos prestarla, digamos, a nuestro grupo que actualmente estamos operando. Es cosa tal vez, sí, es cierto que se va formando, pero es cómo funciona Telegram, ¿no? Que simplemente arma un solo hilo, una cadena y se llena. Y eso para responder preguntas más o menos puntuales, ciclos, digamos, de consulta y respuesta más o menos cortas. No hay mucho más que hacer. De hecho, el grupo de arquitectura que se formó, a medida que se vaya llenando con contribuciones, también se va a ir haciendo largo, digamos, de leer. Con respecto a la posibilidad de incorporar encuentros sobre las cálculos de estructuras y sobre balance energético, que me parecen re interesantes, el tema es encontrar gente que sepa de eso en open source, ¿no? Yo conozco mucha gente sobre ambos temas, pero en software propietario. De hecho, soy docente del posgrado en BIM de la Facultad de Arquitectura de la UBA y tengo compañeros que saben mucho de eso y están manejando software propietario en general de Autodesk. Pero si alguien conoce gente que sepa de eso en open source, encantadísimo. Pues interesante. Yo lamentablemente no tengo mucha experiencia en el módulo FEM, entonces no podría darles una charla introductoria de FEM. Sería lo mismo que hacer un tutorial. ¿Cómo se llama? Energéticos, lo que yo les comentaba, de que en este momento está en proceso de crearse un workbench con las librerías OpenStudio. Pero no, creo que el desarrollador de ese workbench no creo que hable en español. Es todo lo que yo sé que existe sobre energía, optimización energética de edificios para África. En todo caso, si hay un especialista que no sepa hablar, que hable solamente en inglés, capaz alguno de nosotros lo puede entrevistar y traer la información y traducirla, digamos. Bueno, yo soy ingeniero civil y también fui, ahora no, pero hace 2 años me fui, pero también docente de ingeniería en la UBA, fui 20 años, así que, y yo sé que en la facultad hay un laboratorio de métodos numéricos donde se está desarrollando un software de cálculo, está muy incipiente, no es de elementos finitos, elementos finitos creo que ya hay en FreeCAD y se está usando, sino de estructuras de barras, más adaptable a, digamos, elementos finitos es muy comúnmente usado en mecánica y estructuras de barras es más para obras civiles y obras arquitectónicas, digamos, si bien se usan las dos para todo, ¿no? Pero bueno, yo me ofrezco para poder hacer el enlace con alguna persona de la facultad o incluso para entrevistar a alguien de afuera, bueno, puedo aportar en ese sentido. Pero la gente que está trabajando en la Facultad de Ingeniería sería interesante contactarla porque
bueno, ellos hicieron el motor de cálculo de resolución numérica de las estructuras de barras, pero están flojos en la parte de interfase de usuarios, mostrar los resultados y demás, ¿no? Y ni que hablar de integrar eso con un software BIM o de modelado BIM en otro tipo, digamos. Está muy, muy incipiente, pero vale la pena porque tiene mucho potencial. Claro. El módulo FEM utiliza un motor Calculix, también el motor Elmer y el Z88, creo que vienen ya preinstalados, pareciera. Y también hay ejemplos de uso de OpenFOAM, pero creo que hay que instalar OpenFOAM independientemente para poder usarlo, ¿ya? ¿O la escuchan? Me parece que están silenciados. Sí, había levantado la mano Solovera. Hola, Sí, te escuchamos. hola, buenas tardes. Soy Claudio Solovera, arquitecto. Mi felicitación es... Un poco bajito te escuchamos. Por lo menos yo. ¿Me escucha mejor ahora? ¿Se escucha mejor? Ahora sí, un poquito mejor, sí. Ya, como les decía, soy arquitecto. Las felicitaciones a Rafael, al ponente, porque en realidad fue bien completo la charla que hizo de FICA. Pero lamentablemente yo mi manejo de software abierto, Source, prácticamente nulo, uso Inkscape de manera muy precaria. Y FICA y Blender los conozco hace tiempo, pero solo de nombre. Pero dado que estoy terminando un máster en BIM basado en software propietario, caí a muy mal tiempo en cuenta de que el verdadero potencial está acá. Entonces, terminando el último trabajo, que tengo la presentación la próxima semana, llegué, digamos, surfeando por internet, llegué hasta el documento que Rafael, que es del texto griego, que generaron un link clothing en base a FICA, tiene un potencial enorme en realidad. Entonces, de igual forma, Kanchi, que se utiliza mucho, hace poco se está haciendo la diferenciación de que BIM no es Revit. Incluso había licitaciones públicas donde tenían Revit, BIM, algo así, había una confusión más o menos sutil en esa definición, pero me parece muy sensato lo que están haciendo nuestros hermanos argentinos de pedir estándar IFC para todo este tipo de licitación pública, porque me consta y lo he visto que te pide un revisor que necesita un visualizador, te pide una licitación, te pide un AutoCAD del año para un tema ya que actualmente si uno lo tiene que proveer se enoja si nosotros en algún momento le entregamos una alternativa más barata que era el ZWK, el llamado AutoCAD chino, mucho más barato, pero digamos, volviendo al tema central del IFC, me parece que es un muy buen tema para una próxima reunión y se agradece también la instancia que han generado, digamos, porque yo esto ya he logrado, digamos, interiorizar de hacia dónde va esta vorágine del open software, y en realidad lo encuentro muy interesante, así que por ahora no puedo colaborar, pero en lo que pueda obviamente estar dispuesto. Nuevamente las gracias a todos, y en realidad estoy bastante sorprendido porque yo como digo, Blender lo conocí hace mucho tiempo, cuando uno lo cargaba con un disquete de 3,5, me sorprendió en ese momento que cómo podía haber un programa de un disquete, y por cosas de la vida después me dediqué al tema laboral y nunca más di
Blender. Esta ahora ya hay un monstruo de programa y un potencial también muy definido. Muy interesante el tema de la interoperabilidad entre estos programas de código abierto, que sería muy interesante generar un libro para de ver los flujos de trabajo que se pueden establecer entre ellos. No sé si ya existe alguna referencia para seguir, una experiencia que se pueda estar monitoreando para aprender justamente esa interoperabilidad, que es donde creo que va a estar el gran potencial de mañana. Así que nuevamente agradecido y voy a estar participando de la comunidad muchas gracias a todos y al ponente también. Impecable, gracias. Bien, ¿algún aporte más? ¿Alguna duda? Por ahí no sé si se terminó de escuchar bien lo que decía recién, pero a ver, José, corregime si yo no entendí mal. Como que plantear los próximos pasos, como encontrar un lugar de, así decirlo, de plasmar un camino de ruta a seguir, que si bien el camino de ruta hasta ahora ha sido hacer este tipo de charlas, difundir las distintas herramientas que hay disponibles, como que ya podríamos ir empezando a maquetar, no sé si un espacio de trabajo o definir en qué foro trabajar. La otra vez se había comentado de trabajar en el foro de OSARC, pero escribiendo en español. Que capaz que sea lo más potente eso. Sí, yo la intervención última de Solovera, creo que era tu nombre, escuché muy poco. No sé si era un problema mío o... No, se escuchó muy mal. Se escuché un poco mal, así que capaz me perdí alguna parte. En todo caso, correginos si alguna cosa lo interpretamos mal. Intervenir en la página de OSARCH lo ofrecieron ellos mismos. O sea que estaban encantados de que hiciésemos un foro de debate en español adentro del grupo de ellos. La verdad que el grupo de OSARCH es maravilloso porque están todos acerca de los que hablamos están ahí. O sea, está la gente de Blender, está la gente de FreeCAD, están todos. Así que puedo mandarles un mensaje hoy mismo o mañana diciéndoles que abran un capítulo en español ahí adentro y entramos a debatir ahí y lo vinculamos con la página de Arbim y se genera un foro de debate que lo que tiene de bueno es que además sería visible por todos ellos, o sea que todo lo que se debata lo está viendo Yorick, lo están viendo todos los que trabajan en el desarrollo de herramientas open source todo el tiempo. Exacto, además por ahí tenemos alguna gente que hable español que ya esté colaborando y no lo sepamos. Sí. Y más que nada para ir entrando nosotros en ritmo, porque de acá a que hagamos aportes realmente valederos creo que nos va a llevar un tiempito. Pero bueno, mientras seguimos con las charlas planificadas, vamos dando los primeros pasos ahí de forma más colectiva, por así decirlo. Escuché la otra vez en el foro de OSARCH uno que comentaba algo de un foro en ruso, de lo cual dijo no tengo ni idea, pero uso el traductor de Google y participo. O sea que no me parece que haya ningún problema para que algunos de los que están ahí que no sepan nada de español igual participen y lo lean y lo traduzcan. Así que tomo esa moción y la propongo mañana en el grupo de OSARCH para generar un foro en español. Así que en cuanto esté, lo publicamos en el foro nuestro de Arbim y en todo caso lo publicito. La verdad que el único medio de comunicación que tenemos ahora es yo copio y pego en los sitios de WhatsApp y de Telegram que conozco. Y ese es el medio de difusión que tenemos hasta ahora. Y Evelio, que nos difunde también en LinkedIn o en algunos lugares en los cuales a partir de que mucha gente lo sigue, lo difundimos. Sí, por ahí no tanto como difusión, sino como de ordenar pensamientos y ir haciendo aportes con la práctica de cada uno. Claro, me parece que lo que vimos hoy de FreeCAD, yo algunas cosas conocía, otras no. La verdad que lo
Rafael fue bastante ilustrativo y me parece interesante que todos los que podamos empecemos a manipular la herramienta, a ver qué pasa, ¿no? A tratar de dibujar algo concretamente. Lo mismo con Blender, ¿no? Y si BinServer conseguimos que la universidad me dé un servidor para usar y Diego se ofrece a instalarlo ahí y empezar a subir archivos IFC y visualizarlos, también sería un aporte interesante. Yo no quiero hablar así a nombre de otros, pero De Capaletti ha estado trabajando en BinServer, en el módulo, perdón, de exportación hacia BinServer, pero él no tiene acceso a un servidor, digamos, remoto, sino que tiene que estar trabajando en un servidor instalado en sus propios laptops. Entonces, si tú subes un servidor, le vas a dar la oportunidad a él de seguir trabajando, mejorando o puliendo, ¿no es cierto?, el módulo que tiene FreeCAD para conectar a BinServer. Por eso esa era la idea, claro. Entonces, Sí. es una ayuda directa, concreta, digamos, al proyecto, ¿ya? A quienes están colaborando. Yo digo, De Capaletti comenzado, digamos, ahí explorando tímidamente, ir metiéndose en el proyecto, haciendo cosas y si hay de los que están presentes, digamos, quieren ayudar, pueden ayudarlo a él de repente. En lo que hace, eso es fantástico. Perfecto. Bueno, tomamos esas por ahora. O sea, Diego, no estás, ¿no? ¿Ya te fuiste? No está. No. Bueno, yo lo contacto y le pregunto el día en la que podría hacer una presentación de BinServer y la próxima, si les parece, sería de BinServer. También queda la cuestión de otra de IFC, específicamente de IFC. La ventaja que tiene hacer una reunión de IFC es que reporta utilidad inmediata, usen el software que usen hoy. O sea, aprender a exportar e importar o coordinar con un archivo IFC permitiría que la herramienta que estén trabajando cada uno de nosotros ya logremos herramientas de interoperabilidad de manera inmediata. Capaz que sería bueno, José, que primero sea la de IFC y después la de BIM-Server, porque es más aplicable a todos. Ah, puede ser. Y bueno, nada, por mi parte me parece que deberíamos ir cortando para que no se haga tan largo. Sí, ya llevamos 2 horas 20. Encima tenemos a los españoles a la 1 de la madrugada, nos Que va a van a ser odiar. un video muy grande, sí. No hay problema. Bueno, si les parece, entonces votemos a hacer la próxima de IFC y dejar el de BinServer para una tercera. No, sería la cuarta de IFC y la quinta sería de BinServer. La ventaja que tiene eso es que BinServer funciona sobre la base del IFC, así que si hacemos una primera de IFC, se va a entender más lo de BinServer. Yo, una última pregunta. Si BIM-Server tiene que depender de un servidor, ¿utilizar una Raspberry para hacer los servicios de servidor sería posible en vez de dedicar un ordenador? Se hace un poco justa. Sí. Yo es que no conozco mucho de redes ni de servidores, por eso he preguntado. No, fundamentalmente por los requisitos de BIM-Server y por la carga que tiene sobre el proceso. Vale, entonces no he dicho nada. Vale. Guay. Pues nada, pues bueno, un placer. Hay que conseguir, como en el caso que yo estoy tratando de hacer en mi universidad, que una universidad done un espacio de un servidor que esté acostumbrado, que esté trabajando para afuera y darle un espacio de acceso a Diego. Y lo que pasa es que, bueno, la universidad se tiene que poner a trabajar para eso, porque una cosa es que el espacio sea interno. De hecho, hoy estamos trabajando todos en casa, con lo cual usamos el servidor de la universidad. Y otra cosa es que una universidad además decida liberar ese espacio hacia afuera, hacerlo público. Eso es ya más un trabajo para la universidad. Hay un problema de seguridad que tiene que trabajar el que está haciendo la donación. Hay que ver si hay los recursos para eso. Pero bueno, de vuelta a lo mismo, todos los que estamos acá, si alguno consigue ese donante, sería maravilloso. Y hacer una primera. De hecho, Jitsi, esto que estamos haciendo está funcionando sobre un servidor que alguien está donando, porque si no, no podría funcionar, entiendo yo.
Claro, yo no sé decir nada porque no controlo nada de servidores, pero preguntaré a amigos que sí y preguntaré si podría... Pero los requisitos que son a nivel de procesador. Ok, lo que podemos hacer es, vamos a difundir en la página de Arbim el video donde Diego cuenta cómo instaló el Vim Server y la potencialidad que tiene. Entonces, con eso podés mostrarle a la gente esta de qué se trata de una manera más didáctica. Y en todo caso, también después, si te parece... otra cosa más. Nosotros tenemos un WhatsApp de Arbim, que es un lugar de donde más o menos interactuamos cotidianamente. Todo el que quiera participar de ese WhatsApp, con solo avisar, lo sumamos. La invitación, pero en mi caso es que yo soy como un polizonte aquí en la nave de arquitectura, porque soy mecánico y poco puedo aportar en lo que se refiere a arquitectura. A FreeCAD quizá tampoco llevo tanto tiempo, pero sí que he conseguido un workflow que se asemeja a otro programa privativo que usaba antes y estoy súper contento con la capacidad, o sea, con lo que se puede hacer con FreeCAD. Se puede hacer prácticamente, por no decir lo mismo que con otros, pero de desaprender del software que vienes y aprender a utilizar la nueva herramienta. Pero yo estoy muy enamorado de FreeCAD y lo que estoy aprendiendo a hacer. Si es por cuestión de polizonte, los arquitectos nos sentimos polizontes en FreeCAD normalmente, así que es más habitual que nosotros nos sintamos intrusos en FreeCAD que al revés. Así que una cosa que podemos hacer, no sé, Santiago, si podemos entonces poner el número, ¿cómo hacemos para hacer que todo el que quiera se... Yo estuve incorporando los que me fueron pasando el número de teléfono, que han sido 2 hasta ahora, pero si no, creo que pudiendo... ahí en la página de Arbim hay para mandar mails, ¿verdad? Sí, hay para mandar mails. Se puede mandar mail por ahí, el teléfono, yo para no compartirlo públicamente. De hecho el mail info@arbim.org funciona. Así que pueden mandar ahí un número de teléfono y lo incorporamos. Bueno, entonces quedamos en todas estas cosas. Que la próxima es sobre IFC. Puede ofrecerse cualquiera a dar la charla. Escuchamos ofrecimientos. Y si no, será un debate sobre el IFC con alguna pequeña introducción. Pero si alguien puede armar algo estructurado, mejor. Y la próxima sería sobre Vim Server. Y además vamos a gestionar una sección en español de OS Arch para poder tener debate allá. Y también el que quiera entrar al WhatsApp de Arbim, manda un mail por info@arbim.org y lo incorporamos. ¿Algo más? Nada, darte las gracias, José, digamos, por la oportunidad y agradecer también a todos los asistentes que vinieron, se tomaron el tiempo, sobre todo los españoles que están madrugando prácticamente. Fue un placer poder haberles hablado un poco de FreeCAD. Un saludo. Rafael, no fui lo suficientemente vehemente con el agradecimiento. Muchas gracias, porque realmente hiciste un esfuerzo y preparaste y estuvo perfecto. Bueno, nada más entonces. Termina la grabación. Nos vemos en la próxima. Abrazos. Bueno, José, Gracias. No cierres que José. Chao a todos. Chao. Chao. Santiago, date prisa que te vas a quedar sin... ¿Se quedan algunos un ratito más o ya cortan todos? No, ya. Nos vamos a dormir. Buenas noches. Venga, buenas noches.